Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la tercera parte de artrología. Bien, en este video vamos a ver articulación del codo. Bien, la articulación del codo a su vez está formada por tres articulaciones. Una articulación húmero-cubital, en la que se articula la tróclea del húmero con el olecranon del cúbito. Esta articulación es de género troclear. Una articulación húmero-radial, en la que se articula el cóndilo del húmero con la cabeza del radio, es de género condilia, pero algunos autores dicen que es de género esferoide, ya que el cóndilo del húmero es más bien esférico. Y la Tallet dice que es esferoide, por ejemplo. Eso depende de su criterio. Bien, y la radio cubital proximal, que es de género trocoide, en la que se articula el perímetro del radio con la cavidad sigmoidal menor del cúbito. Bien, estas tres articulaciones van a estar dentro de una misma cápsula. Por eso es que se dice que la articulación del codo es una sola, o mejor dicho, se estudia como una sola. Bien, vamos a ver entonces la articulación del codo. La articulación del codo, entonces decimos que es de tipo diartrosis, de género troclear, condilia y trocoides. Condilia o feroidea, eso depende de su criterio, como ya les dije. Es biaxial, ya que permite el movimiento en dos ejes. Va a realizar movimientos de flexión, extensión y de pronosupinación. Es simple porque no presenta discos fibrocartilaginosos y es combinada porque está compuesta por varios huesos. Bien, esta es una vista anterior y una vista posterior en la que se ve bien la cápsula. La cápsula se inserta entonces en el borde de la cavidad sigmoidal, de la fosa radial, fosa coronoides y cara anterior de la epitroglia, superiormente e inferiormente por el borde de la cavidad sigmoidal mayor, cavidad sigmoidal menor, cuello del radio y perímetro del radio, si quieren. Y en la vista posterior se ve que se inserta en todo el borde de la fosa olecraniana, superiormente e inferiormente, en el cuello del radio y en todo el olecrano, para terminar en la apófisis coronoides. Bien, aquí entonces vemos las tres articulaciones que dijimos: la húmero cubital, la húmero radial y la radio cubital proximal. Bien, los ligamentos. La articulación del codo posee varios ligamentos. Tenemos un ligamento anterior, un ligamento posterior, un ligamento colateral externo o colateral cubital, colateral radial, y un ligamento colateral interno o colateral cubital. Un ligamento anular y un ligamento cuadrado o denunciado. Bien. Vamos a ver el primero, el ligamento anterior, que le dibujé más o menos. Se inserta en la fosa radial, en la fosa coronoides y en la cara anterior de la epitroglia para dirigirse a un fascículo común en la apófisis coronoides. Entonces decimos, ligamento anterior, inserciones en fosa radial, fosa coronoides y cara anterior de la epitroglia. Inferiormente, apófisis coronoides. Bien. Ligamento posterior, como ven, poseen fibras transversas, verticales, oblicuas y horizontales. Bien, la fibra transversa, como se ve acá, van desde un borde a otro de la fosa olecraniana. Entonces se dice que son humerales. Bien, y las demás, como ven, van del olecranon hacia el húmero, o del húmero hacia el olecranon, sería lo mismo. Entonces se dice que son húmero-olecranianos. Bien. Me quedan los ligamentos colaterales. Tenemos dos: un ligamento colateral externo y un ligamento colateral interno. El ligamento colateral externo o colateral radial se dirige, va a poseer tres fascículos: un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Esto es una vista anterior, esto es una vista posterior. En la vista posterior también le dibujé el fascículo medio, que es el mismo que está acá en la vista anterior. Ya les explico por qué. Bien, el fascículo anterior se inserta en la cara anterior del epicóndilo
y se dirige hacia abajo, pasa por arriba de la cabeza del radio para insertarse en el borde anterior de la fosa sigmoide menor. El fascículo medio se inserta en el borde inferior del epicóndilo, pasa por detrás de la cabeza del radio y se inserta en el borde posterior de la cavidad sigmoide menor. Quise mejor el ligamento medio, por eso lo dibujé acá. Se inserta entonces en el borde inferior del epicóndilo, pasa por detrás de la cabeza del radio y se inserta en el borde posterior de la cavidad sigmoide menor. Y el que nos queda acá es el fascículo posterior, que se inserta en la cara posterior del epicóndilo y se dirige a la cara externa del olecrano. Bien. Seguimos entonces con el ligamento colateral interno o ligamento colateral cubital. Bien. Este también posee un fascículo anterior, un fascículo medio, un fascículo posterior. Y también va a poseer un fascículo de soporte, digamos, que se denomina fascículo de Cooper. Bien. Ligamento anterior va desde la cara anterior de la epitroclea hasta la apófisis coronoides. El ligamento medio va desde la cara anterior y borde inferior de la epitroclea hacia la apófisis coronoides también. Eso sería una vista anterior. En una vista posterior, entonces, el ligamento posterior que se inserta en la cara posterior de la epitroclea y va como en abanico a toda la cara interna del olecrano. Este ligamento también se lo denomina ligamento de Barbinet. Bien. Y tenemos otro ligamento que está como sosteniendo como se ve acá más o menos en mi dibujo, que se inserta entonces en la apófisis coronoides y en la base del olecrano. El ligamento se denomina ligamento de Cooper. Bien, y nos quedarían los ligamentos anular y cuadrado. Se ven los dos. Ligamento anular, como su nombre lo dice, tiene forma de anillo. Se inserta en el borde anterior de la cavidad sigmoide menor, se dirige por el cuello del radio y posteriormente se inserta en el borde posterior de la cavidad sigmoide menor. Es como que lo sostiene al radio, digamos, ¿no? Y por debajo de este, el ligamento cuadrado o de Denussé, que como su nombre lo dice, tiene forma de cuadrado o de cuadrilátero. Se inserta por debajo del ligamento anular en la cavidad sigmoide menor y en el cuello del radio. Eso sería más o menos la articulación del codo. Espero que les sirva.